Hola, buenas tardes. Estamos en el estudio de Guillermo Bermudo, aquí en Jerez. Después de mucha intentona, de mucho intentar grabar, hemos podido conseguir grabar algo de esta historia. Guillermo se ha puesto un poco así, bueno, yo lo entiendo porque la verdad es que las primeras veces, por lo menos... Es algo tecnológico, pero tú que te la das de saber, eres peor que yo. La verdad es que yo estoy aprendiendo con este tipo de historia. Bueno, Guillermo, cuéntanos un poco, ¿vale? ¿Cuáles fueron porque eso a la gente también le interesa bastante, ¿no? ¿Cómo empezó esto a ti, este gusanillo por la pintura? Ostras, el gusanillo por la pintura. Es que si algo me recuerdo es dibujando desde pequeño, ¿sabes? Entonces... Exactamente, dibujando, pero el qué. Yo, por ejemplo, recuerdo... ¿Cómo? Déjame hablar y lo cuento, la anécdota. Venga. Pues yo tiendo a ser alguien bastante nervioso, como tú me conoces, ¿sabes? De nervio tierno y alerta. Pero mi madre me decía que era casi imposible vigilarme y tal, y tenía que estar siempre atenta porque era un trasto, pero que había una manera para que ella se pusiera, porque mi madre es modista, vamos, y en Alemania, y bueno, modista en todos lados, lo que pasa es que yo nací en Alemania. Entonces decía que cuando tenía que hacer algo, cocinar, que tirándome hojas en el suelo y poniéndome cera y cosas de esas, se me pasaban las horas muertas allí y de allí no me movía. Entonces era, cada vez que tenía que hacer algo, me tiraba las hojas al suelo, me daba colores y allí, pues con los pocos años que tuviera, me ponía pues, a hacer mi dibujito. Porque tú naciste en España o naciste en Alemania. Yo nací en Alemania, en Frankfurt am Main. ¿Y hasta cuánto tiempo te quedaste en Alemania allí viviendo? 12 años estuve allí. Te volviste a tu ciudad, que tu ciudad es Alcalá de Guadaira, ¿no? Tu pueblo es Alcalá de Guadaira, ¿no? Sí, sí. Pero vamos, ya llevo años. Yo hice la facultad viviendo en Alcalá, vamos, y todos los estudios están en Alcalá, pero ya llevo años viviendo en Jerez. Creo que son casi 9 o 10 años que llevo aquí. Porque tú estudiaste en la Facultad de Sevilla, ¿no? Yo estudié, sí, bueno, igual que tú, en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, sí. Claro. ¿Y tu especialidad? ¿Cuál fue tu especialidad? La especialidad que no existe era pintura. No existe ¿qué? Porque, aunque esté recogido en el título, no estaba oficialmente en la ley. Eso no lo sabe mucha gente, ¿sabes? Nosotros somos licenciados en Bellas Artes. Sí, nosotros tú y yo hicimos 5 años, ¿vale? De licenciatura, pero era como Bellas Artes. Nosotros hacíamos una especialidad, yo hice escultura, aunque... Esa especialidad, Luis, nos hacían dividirnos, ¿sabes? Según tú dices tu escultura, yo hice pintura, otros hacían restauración o diseño y grabado, que eran las 4. Pero a la hora, si tú vas hoy día a la facultad y te quieres matricular, ¿no? En otra especialidad no te dejan porque tú eres licenciado en Bellas Artes, porque la licenciatura realmente no está, la especialidad no estaba recogida en la ley. No se hizo bien, hay un problema legal. Nosotros somos licenciados en Bellas Artes. No hay diferencia entre tú haber hecho escultura o yo haber hecho pintura. No existe esa diferenciación administrativa. ¿Y tú tuviste que pasar, igual que yo, un examen para entrar a la facultad o no tuviste que hacer el examen? Claro, el examen de acceso. Cuando se presentaban 200 y pico de personas y entrábamos... Yo creo que eran 50 o por ahí, ¿no? Los que se entraban, 50 o 60, no me acuerdo bien. Sí. En mi época, nos presentábamos muchísimo. Yo creo que entramos en cada 30, ¿no? En cada curso. Pero la promoción de ese año éramos cerca de 200 alumnos los que entrábamos en Arte. Lo que pasa es que había dos grupos de mañana y dos grupos de tarde. O 150. Claro, porque yo el año que yo lo hice eran 2 grupos, creo que de mañana y uno de tarde. Exactamente. No lo sé. En el grupo de tarde solo era uno, porque yo hice Bellas Artes en el grupo de tarde. Bueno, ¿y qué me puedes decir porque tú me imagino que tú has dicho que sí que te llevabas la hora pintando, pero tu primera obra que tú recuerdas así,
que tú dices, bueno, pues yo, aunque me gusta pintar, me quiero dedicar un poquito más en serio a este mundo? Bueno, yo desde primera hora, realmente descubrí la pintura fue en Bellas Artes, ¿no? Porque tú habías hecho acuarela, habías hecho cosas en el instituto, cuando era el BU y el COU, que yo cogía entonces, realmente dibujo, creo que había en primero, y después cogía una asignatura que se llamaba ETSP. No, ETSP, que no, eso son las reuniones, EATP. Eso sí. EATP. Y ahí pues coincidí con dos profesores que eran Bellas Artes y los dos pintores, que era Juan Llama y Manolo Almanza, que ya falleció hace años, y eran dos magníficos pintores. Juan era más inventivo y Manolo era de los Rodríguez Almanza, de que son una familia que el padre también se dedicó a pintar y tal, y pintaba muy bien. Entonces, en EATP estaban continuamente ellos pintando. Juan se inventaba un día el collage, o venía con libros de collage y nos hacía ese collage. Otra vez se compraba un aerógrafo y estuvimos haciendo aerografía y estábamos, y de hecho, yo cuando salí de lo que es la EGB, que yo me incorporo en séptimo, a mí los profesores, sobre todo un profesor, vamos, amigo y tal, Manolo Jaén, más que nos marcó a muchos, ¿no? Porque era muy didáctico y continuamente nos llevaba a esas excursiones, pero cosas de excursiones en plan ecologista, o sea, recoger muestras de flora y tal. Siempre, claro, por el alemán me querían ir a hacer como relaciones públicas. Entonces tú, como soy sociable y soy charlatán y tal, pues me decía, tú relaciones públicas y con el alemán, más que el francés que lo estás aprendiendo, no sé qué, con otro idioma te pones en inglés, tú no vas a tener problemas con tal. Y cuando llego al instituto, realmente en primero de BU me encuentro a Juan Llama. Juan Llama dividía unos trabajos eran técnicos y otros eran artísticos, ¿no? Y yo era el que suspendía los técnicos, porque era un petardo, y después sacaba unas magníficas notas en los artísticos, sin tener realmente tampoco mucha idea, pero me ponía muy buenas notas, destacaría con la gente, y entonces hacía media, y era el que más notas había sacado en el curso. Igual siempre me decía que era el único que, habiendo suspendido que era imposible y sacar la máxima nota suspendiendo el dibujo técnico. Entonces fue el primero que empieza a hablarme de que haga Bellas Artes. Y ya con Manolo Almanza igual, empiezan a convencerme continuamente de que haga Bellas Artes, que haga Bellas Artes, que haga Bellas Artes. Y ahí es donde yo me entero realmente que existe una carrera. ¿Con qué edad? Bueno, te voy a decir, yo qué sé, ¿cuántos años entrábamos nosotros en primero de BU? 16, 17 años. No, menos. Eso es como tercero de eso, 14, ¿no? 15 años por ahí, ¿no? Con 13 años se entra en primero de la ESO y en segundo con 14 años más o menos, creo yo. Entre 13 y 14 años, sí, por ahí. Sí. Vamos, yo la edad no me recuerdo. Pero antes de entrar a la facultad, ¿te dedicabas te metiste en algún concurso? ¿Hacías exposiciones? ¿O solamente a la facultad? Lo único que hacía era en los fanzines del instituto, que estaban perseguidos, el OINC, mierda, ¿sabes? Que nos chuleábamos a todo el mundo porque éramos un grupo bastante peculiar, todos los amigos. Vamos, ninguno fue un fracaso escolar, ¿eh? Todos tienen carrera y todo. Morillo, que está en el ABC, Curro Sánchez Oliva, que es diseñador, otros son maestros, en fin, otros informáticos, y otros ingenieros, y hacíamos una revista, y ahí pues... ¿Revista del instituto, no? ¿O revista independientemente? Pues bueno, el del instituto, no era oficial, había una oficial del instituto y nosotros sacábamos la extraoficial. Entonces, ya te digo que nos perseguían cada 2 por 3 en el departamento de religión y esas cosas, porque nos chuleábamos de todo. Y ahí pues éramos unos cuantos de dibujantes,
José María Guisado, vamos, que después ellos no hicieron Bellas Artes, menos Curro Sánchez Oliva, que tampoco la terminó porque se metió antes en el diseño por circunstancias familiares y tal. Carlos Romero Clavijo, Potolo, ¿sabes? Porque ahí todos teníamos motes. Y yo, pues éramos los 4 que hacíamos toda la parte de dibujar del fanzine. Y sí, a ese nivel de dibujar siempre, pero de pintar, realmente pintar, no. Porque es cierto que tu pintura abunda mucho lo que es sigue siendo muy dibujístico. Ahí no es la típica pintura la cual son las pinceladas, no, tú metes muchos dibujos, ¿no? Sí, y es curioso, porque después tengo, por ejemplo, cuando toco la figuración realista, me refiero, tengo un concepto bastante óptico. O sea, me gusta Velázquez, me gusta la gente que juega, pero en el momento que yo hago lo que es mi obra realmente, ¿sabes? Es así, es muy dibujística, siempre juega mucho con la línea. Porque es más intelectualizado, ¿no? Esto es feo decirlo, no es que yo sea una potencia intelectual ni nada, pero sí que es una cosa de forma de decir. Y claro, como me gustan los expresionistas alemanes, ¿sabes? Por ejemplo, los fauvistas juegan más con el color. A mí siempre me gustaron más la gente de la forma. Me llama la atención más de lo que sale, ¿no? Exactamente, porque yo creo que aunque tú hayas vivido la mayor parte de tu vida aquí en España, no deja de ver siempre una reminiscencia de lo que viviste de pequeño, por lo menos yo en tu pintura lo veo, de la pintura alemana, de aquella. Yo veo esa parte. Te voy a decir una cosa, me lo han dicho mucho, por cierto, me lo dijeron hace poco, vamos, a Carmen, se lo dijeron un pintor holandés que está ahora mismo afincado aquí, dijo que no había encontrado pintura de mi tipo en España, que me hacía más del norte de Europa. Y es curioso, pero yo no conocía, yo me puse a hacer muñequitos, como lo llamo, y yo no conocía nada del expresionismo alemán. De hecho, fue David Rafael Belmonte, Belmonte, de una vez en que yo empiezo en cuarto a ser, él estaba en restauración, se llega por la clase y me habla de Gross. Y yo no conocía ni a Gross. Y Gross es hoy día uno de mi de cabecera, ¿no? Pero no lo conocía. Fue una cosa que surgió. Lo que sí que me gustaba, lo que sí que puede ser, desde pequeño me gustaba mucho. Mi madre tenía una Biblia que le regalaron a mis padres cuando se casaron un cura. Y tenía todo estaba lleno de miniaturas, de como tipo de los hermanos Limburg, ¿sabes? Ese tipo de miniatura muy dibujística. Y eso yo lo recuerdo porque la Biblia sigue estando, aunque nosotros no somos creyentes ni nada, pero sigue estando en casa de mi madre. Y cuando la he cogido alguna vez y la he mirado, recuerdo esas cosas de ¿sabes? Pero no, la verdad es que no te podía decir que fuera yo vea a pintores y decir yo voy a hacer esto, sino fue como, de hecho, fue entre tercero y cuarto cuando yo empiezo a hacer muñecos, porque antes había hecho retratos, no sé, en fin, lo típico, bodegones, paisajes, y en plan realista, ¿no? Es como surge a raíz de cuando en tercero empezaron a pedirme una cierta obra en procedimientos pictóricos, Carlos, una cierta obra más personal, que aquello es un desastre porque vas cambiando de técnica y no vamos, yo me creía que no iba a salir pintor en la vida, ¿sabes? Tampoco sé si he llegado a hacerlo. ¿Sabes? Fue como, sobre todo en cuarto, cuando ya realizo algunas cosas en tercero que empiezan a ver una serie, pero haciendo una limpieza en casa. Y haciendo una limpieza en casa me encuentro los cuadernos del bachillerato y me empiezo a encontrar dibujos que son, me han variado, pero básicamente es la forma con la que he ido trabajando después. Sí, o sea, que no, realmente lo que tú me has enseñado también, porque esos dibujos los he visto yo allí en tu casa, en el estudio, y los que haces ahora, no hay mucha, sí, los has depurado o has evolucionado Han hecho más orgánicos, antes eran más geométricos, ¿no? Tenían
inspiración cubista. Yo me acuerdo cuando chico, en séptimo TGB, se quedó un maestro mío, Germán, no me acuerdo el apellido, vamos, nota que daba historia, un maestro que daba historia, y nos hizo hacer una vez un dibujo y sobre cosas de folclore o no sé qué, y yo me acuerdo que hice un tablao flamenco tipo cubista. Y Germán se quedó con, vamos, que eso lo habrá tirado, claro, pero se quedó con el dibujo, porque se quedó un poco flipado que alguien tan pequeño pudiera estar mirando, y yo siempre, Picasso era para mí, que entonces no tenía ni idea de Picasso, pero era para mí como un referente, porque yo soy un poco friki, siempre me han gustado las cosas un poco raras. El sentido convencional me ha aburrido muy pronto. Yo creo que no, vamos, no sé, no tengo sensación de ser muy convencional. No, tú muy convencional no eres. Retomando un poquito... Me conoces a mí, vamos, que eso que lo digan otros, ¿no? Retomando un poquito lo de la facultad, ¿vale? ¿Con qué técnica? Porque siempre a la gente le interesa saber un poco cómo es la parte técnica o artística en la cual, porque siempre vemos un poco el resultado final de la obra. Habría mucho la técnica que tú empezaste a hacer al principio, ¿vale? Ya en la época de la facultad. Pero ya, ¿te refieres a haciendo muñecos o muñequitos? No, me imagino que todo te va llevando siempre a un camino, ¿no? Siempre vas bebiendo, vas cogiendo, porque yo recuerdo cuando empezaba, pues hay técnicas que son más afines a ti y hay técnicas que son más alejadas de ti, ¿no? Entonces, pero sí es cierto que tú tienes un factor denominador común en tu obra, que siempre vas trabajando la línea. Y a través de ahí se van uniendo a tu camino, a tu pintura, a tu lenguaje, se van uniendo pues el resto de las técnicas gráficas plásticas que hay, ¿no? Pero ha evolucionado mucho porque tú has dicho que en la facultad empezaste a sentirte como tu verdadero camino o vocación pintor, porque podía haber elegido también la de escultor y no lo cogiste. Cogiste grabador y pintor. No, grabador realmente no lo hago en la facultad. Grabador es porque Sánchez Bahillo me da en primero pintura y siempre me dice que soy muy gráfico. Y claro, yo no sabía ni que él era grabador. Y después me entero que es un grabador muy bueno y muy afamado, ¿no? En aquel momento, además, vendía mogollón. Entonces, un día le digo, en vez de decirme que me iría bien el grabado, ¿por qué no me enseña a grabar? Y entonces, sí, tuve 2 años y medio por ahí. Estuve en el taller de Bahillo, vamos, me enseñó lo que eran los fundamentos del grabado, no grabando, sino lo que es llevar un taller. Vale. ¿Sabes? Papel, cómo se humedece el papel para tiradas, cómo se corta, cómo el tórculo, las presiones, cómo se limpia una plancha. Vamos, yo de hecho, yo creo que en esos 2 años y pico, yo grabado. Al final me dieron una planchita que era una cosa así, me dio 2 o 3 planchas pequeñísimas y me ponía un bodegón, y ahí es donde yo empecé realmente los fundamentos del agua fuerte y del agua tinta, pero que anteriormente era todo el rato como se mezclan las tintas, era una cosa más detalle, cosa que le agradezco enormemente hoy día. Pero claro, yo no hice grabado, yo hice pintura, y sobre la elección de pintura, una vez me acuerdo en la facultad que se pusieron, yo creo que era no sé si fuera en tercero o en segundo, por ahí, y preguntaban que qué prefería la gente, ¿no? Si escultura o pintura, sobre todo. Y entonces a mí me llegó y no me dejó ni contestar. Me dio tu pintura, claro, ¿sabes? Como, es que lo de la escultura para mí era demasiado manual, digo, de fuerza, ¿sabes? Yo me acuerdo haciendo las cosas estas, las estructuras internas que llevaban. Sí, en la facultad nos decían, los de pintura nos decían a nosotros panaderos, porque nos dedicamos, siempre salíamos de las aulas llenos de cal, de arena,
que veníamos de una obra, ¿sabes? Que veníamos de una obra. Yo decía que la facultad estaba construida jerárquicamente, que arriba del todo, en los pisos superiores estaba la pintura, después en los pisos de medio estaba, ¿te acuerdas? Diseño y grabado, y en el suelo, y restauración. En el suelo estaban los escultores y ya abajo del todo, ¿sabes? En el subsuelo, en el ADE, estaban los restauradores. Entonces yo llamaba Yabadawadu, ¿sabes? Los picapiedras, y a los restauradores los rascacuadros. Que era como, pero en plan coña con los compañeros, algo nos conocíamos. Entonces, ya desde has variado mucho tu técnica. Desde que empezaste en la facultad, ya este lenguaje, el que tú tienes tan particular, a hoy en día, ¿ha variado mucho? O más o menos? Bueno, yo empecé con óleo. Y las líneas eran a carboncillo. ¿Sí? Y fijaba el carboncillo con barniz de retoque y seguía tocando a óleo, siempre manteniendo la línea. Y hoy día, por ejemplo, se han hecho como, te diría, no más ligeros, ¿sabes? Porque claro, el óleo era una cosa y entonces estábamos mucho con los grises, paletas. Pero una pregunta. Tú has dicho que fijabas el carboncillo con barniz de retoque, pero rociado, porque como lo dirás con brocha, el carboncillo se te iba todo, ¿no? Te quedaba un dibujo. Pulverizado, ¿te acuerdas con los pulverizadores esos de... Como dábamos el barniz antiguamente, que era un rociador, realmente? Sí, vamos, que lo sigo conservando desde aquel momento, desde aquel tiempo. Y lo utilizo todavía. Hace poco, uno que está ahí por ahí atrás tiene unas líneas de carbón y está hecho al óleo. Pero después pasaba no te estás confundiendo cuando soplas con la Guardia Civil, no la boquilla, ¿no? Que también tiene que... Yo no he conocido en mi vida, no he tenido ese problema. ¿Sabes? No tengo yo no tengo ninguna boquilla guardada por ahí. No como tú. que la tiene a mansalva. No, eso, vamos, yo qué sé, eso, que entonces era bastante común hacerlo, vamos, que no era una cosa... Antiguamente sí, pero ya con el tema de los aerosoles ya yo veo muy poca gente. Yo hoy día también tengo aerosoles, ¿eh? Tengo ahí los barnices, los tengo con spray. Entonces tú le metías con el barniz de retoque, lo fijabas, ¿no? Porque también yo conozco varios métodos para hacerlo, pero me ha llamado porque es la primera vez que he escuchado lo del barniz de retoque para fijar el carboncillo. Sí, ¿sabes? Que no... Hacía el carbón, dibujaba, primero daba un color base, siempre muy de gris paleta, que era lo que nos enseñaban, no sé si a ti también, que era que recoger todos los restos y a partir de ahí unificar. Hacía una base, dibujaba, manchaba sin fijar el carbón, ¿sabes? Entonces se iba mezclando algunas veces y te servía para hacer medio tono oscuro que lo mezclaba con el óleo. Automáticamente redibujaba, fijaba y volvía a tocar en óleo. Y entonces podía ver incluso fases de esas cosas se repetían o también trabajaba a veces con veladura, le daba veladura encima y después volvía otra vez a sacar luces. Era una manera, yo creo que un poco tradicional dentro de la cuestión académica de la pintura. Sí, y entonces después con el tiempo fui incorporando otras técnicas. Hubo un momento, hubo un tiempo que me dio mucho por trabajar con témpera, con wash. Me encanta el wash, me encanta. O sea, me parece una técnica. Lo que pasa es que es muy complicado porque necesita una enmarcación continuamente de cristal. Entonces, de ahí... Mira, te voy a enseñar una cosa. Espérate un momentito. A ver, ¿dónde lo tengo? Iba a ir por un... Aquí está. A ver. Mira lo que tengo en el estudio. A ver. ¡Hostia! Sí, sí. ¿A qué te recuerda esto? Eso es mío, ¿no? Claro, esto, ¿sabe de qué es esta obra? ¿De cuándo es esta obra? Además pone aquí Luis Approbatum Est.
Cuando probaste las oposiciones. Exactamente. Que te acuerdas que fui a tu casa y tú me decías, pues yo, si quieres, para la técnica yo utilizaría Watch, ¿vale? Para los bocetos del proyecto, que es muy... Y ya te pusiste ahí a dibujar muñequitos que tú haces. Se me mira, te voy a dibujar a ti. Y empezaste... entonces. Claro, claro, y para mí es como un amuleto, porque fue hacerlo, tenerlo y siempre me da buen rollo. Entonces lo tengo en la mesa del estudio. Y digo, ese se acordará. Entonces me hace mucha gracia porque, claro, de lo que tú me cuentas, a lo que tú hacías en ese momento, a lo que tú realmente, que el que yo veo aquí, este dibujo que yo tengo aquí, que es de hace ya, pues será de 2008, 2009 más o menos, ¿sabes? No ha evolucionado, me refiero, no es que no haya evolucionado, ha evolucionado el lenguaje, tu pintura, pero el nivel técnico sigue siendo el mismo resultado. El técnico no ha variado tanto. Bueno, entonces trabajaba mucho con wash y después pasé a los acrílicos, ¿sabes? Y hoy día puedo manchar, vamos, por ejemplo, la línea sí que no ha variado. Bueno, sí que ha variado porque entonces utilizaba mucha tinta china. Cambié. Lo enseño de nuevo. Sí, es tinta china, ¿no? Sí, tinta china y después le metiste Watch. Entonces después recuerdo que me enseñaste también con un rotulador que al meterle el agua se disolvía y... Sí, eso también lo estoy tomando, pero después fue a raíz de alumnos, de gente grafitera, que claro, te relaciona con los alumnos en clase y tal, tú sabes que son grafiteros, y le estuve preguntando por las técnicas y tal, porque estaba interesado en los sprays, pero después no utilicé los sprays. Lo que me quedé flipado era cuando me hablaron de los podcasts, de los rotuladores de base acrílica que tenían una densidad, porque claro, yo veía los tags y yo me creía que los tags, las firmas esas, estaban hechos con spray. Decía yo, ¿cómo coño hacéis con spray una línea tan que no sale fuera? Que tú sabes, aunque tú cambies de boquilla, si tú te acercas, tú ves que el spray tiende a difuminarse, aunque lo hagas con una boquilla que sea muy recta. Pero esos tags eran como de un negro profundo y muy recto, podían tener una cosa traído. Sí, me he ido porque me ha saltado aquí en el móvil una cosa, pero ahora sí, ya estoy. Pero bueno, es que no sabía si estaba escuchándolo. Y entonces me hablaron de los podcasts y de los Montana, de los rotuladores. Y claro, me fui automáticamente a la tienda Montana, a la primera tienda Montana, y ahí es donde empecé a coger ese tipo de materiales y que después he rescatado, igual porque voy continuamente cogiendo una cosa y mezclando con los años, pero salté de la tinta china, aunque la tinta china es mucho más bonita porque al ser una emulsión, tiene un sentido graso, al final un brillo que no tiene el podcast. Y que lo puede tener los Montana, pero los Montana son... la tinta china es muy calidad y el podcast es muy frío porque es muy plano. Es más, sí. Además reverbera más la tinta china. La tinta china, sí, al introducirse en un ambiente, coge un poco el reflejo de lo que hay. Entonces, sí, sobre todo cuando la utilizas casi pura, no en aguada. Entonces, empecé con el podcast. Empecé con los podcasts y con los acrílicos. Después, hoy día, puedo llegar a utilizar podcast, tinta china, porque lo último lo estoy haciendo otra vez con tinta china, da una base de acuarela que fijo con barniz de retoque y después toco encima con acrílico o con óleo, dependiendo. Claro. ¿Sabes? Pero yo entonces hacía, bueno, totalmente el cuadro de eso, de muñequitos muy pequeños que al principio eran como más centrales y todo, cogían toda la composición, después se fueron, yo compositivamente me gusta mucho la cuestión del relievo, siempre existe la simetría, centralidad, ¿sabes? Eso es lo que te iba a decir, porque te iba a preguntar cómo tú partes directamente en el inicio y te pones a dibujar, tienes ya unos bocetos hechos, unos cuadernos.
Y la segunda pregunta, es cierto que me llama la atención que dentro de esta anarquía a la hora de la línea y la mancha, después compositivamente eres muy reglado, eres muy equilibrado. Entonces, hay un alto contraste entre lo que es la pincelada y la materia y la organización del cuadro. Entonces, en cuanto a bocetos, ¿trabajan mucho los bocetos? Sí, es que, bueno, yo trabajo bocetos, ¿sabes? Trabajo bocetos, pero al principio los hacía mucho más elaborados. Los hacía mucho más elaborados. De hecho, llegó un momento que los elaboraba tanto que al final nunca hacía el cuadro, ¿sabes? Porque me cansaba en el mismo boceto. Y entonces, los bocetos hoy día... Pero cuando dices, cuando elaboraba tanto, ¿a qué te refieres elaboraba? ¿Qué utilizaba? Los bocetos wash y sí. ¿Pero sobre qué formato? ¿Formato pequeño, medio, grande? Formatos pequeños. No sé, te puedo decir, ponte 10 por 15, como si fuera una foto un poco más grande, ¿sabes? Tu idea era llevarla después, trasladarla a algo más grande, a un lienzo, ¿no? A lienzo o a tabla, porque yo, los primeros sí que son, cuando son óleos y tal de la facultad, son todos lienzos, pero después hay un momento que paso a la tabla. ¿Pero la imprimas tú? ¿La compras ya así hecha, imprimada? No, la imprimo yo. ¿Y qué tipo de imprimación le metes? Ha variado con el tiempo. Al principio era cola conejo y también pegaba papeles, ¿sabes? Papel craft, pegaba mucho papel craft y después dejaba texturas con la pincelada porque hacía una cola conejo con mucha carga y ahí encima hacía los dibujos, que también fue una época donde dejé de utilizar carboncillo y me puse con las barras de carbón, las barras de óleo, ¿sabes? Hacía el negro con barras de óleo. Pero la línea, vamos. Y ahí pues metía carga y tal. Y después, vamos, normal, eso. Y hoy día soy de lo más fullero, vamos. Hoy día, esto Antonio me va a matar, pero Antonio de Carrera, yo no utilizo eso. Utilizo pintura de pared exterior con mucha carga, que la hay. Y es como un gesso, es una base de... Es cierto que las pinturas industriales que están sacando ahora en estos últimos años es brutal y no hace falta... Es una cosa que tú lo coges y dices, bueno, un poco menos espeso que el gesso, pero en el momento que seca le das 4 capas y vamos, te vale el bote grande, pues te vale 10 euros y eso te vale un pequeñito, ¿eh? Además al agua y lógicamente, hombre, no, cuando quieres algo bruto, cuando quieres algo más limpio, no puedes utilizar como base, no lo sé. Pero yo lo he probado y a mí, por ejemplo, para mi pintura no me interesa. Porque... Luis, sí que te puede interesar. Lo que tienes que hacer es una cosa. Primero, imprimar, ya sea con brocha o como quiera, o con rodillo. Yo primero meto brocha y después meto rodillo. Pero si al final le das bastantes capas, que no cuesta trabajo darle tantas capas, ¿sabes? Yo qué sé, imagínate, tantas capas no son 70 capas. Estoy hablando de 4 o 5 capas. A lo mejor 2 para allá, 2 para acá, 4 capas. Y tú le metes después la lijadora, ¿sabes? La lijadora de... Sí, eso es lo que pasa, que yo tengo un estudio dentro de... Que para tu pintura seguro que te iría bien, ¿eh? Porque te lo digo, te da una base muy buena. Pero bueno, eso ya tú sabes. Es que cada uno utiliza... Esto es... La cocina de la pintura. Cada uno tiene su receta. Eso es lógico. Entonces, tú utilizas muchos bocetos, entonces al principio me has dicho que no utilizaba, pero después... No, yo utilizaba bocetos siempre. Lo que te digo que al principio los elaboraba mucho y ahora los elaboro bastante menos. Lo que hago es dibujar mucho. O sea, cojo un cuaderno y me pongo a dibujar. Hay veces que me viene una idea y dibujo ya sobre la idea, pero muchas veces mis cuadros no responden en principio a ninguna idea, sino que son cosas que yo he dibujado y después mirando los cuadernos
digo, pues esto tiene un punto y si lo mezclo esto con este otro dibujo, pues, ¿sabes lo que te digo? Es al final... Porque tu proceso a la hora de creación, yo tengo muy claro que yo, es cierto que voy con una dinámica, con una temática, yo llevo tres o cuatro líneas de investigación por temática, pero hay gente que no, hay gente que con tanto investigar. Es que no me he enterado, perdona, ¿qué ha dicho? Te van a dar el premio Nobel con tanto investigar. Por lo menos me dan un premio. Hombre, algo más que a mí, que no está mal. Que lo que te iba a decir que en la parte creativa, si normalmente viene esa inspiración de un libro, viene simplemente de las vivencias que tú tienes, de simplemente como te pones a dibujar y a partir de ahí vas rascando a ver lo que va saliendo. No, vamos, puede venir de muchas. Las fuentes de la idea son infinitas. Puede ser que estés leyendo algo y te venga una idea, no sé qué. Pero yo diría que yo tengo algo de cronista, pero eso lo he tenido yo desde los principios. Eso sí que es una continua en toda mi obra. De cronista. ¿Cronista en qué sentido? Cronista en el sentido que cronista es Gros, cronista es Daumier, cronista son gente que es Goya es un cronista al fin y al cabo. Son gente que ve la realidad, ve lo que le rodea y lo interpreta, pero al fin y al cabo sí que a mí hubo una anécdota, porque a mí no se me daba mal la figuración, entonces cuando yo empiezo a hacer en los muñecos y tal, hay veces que me ponía y si me gustaba una pose de la modelo o del modelo, pues hacía algún apunte, no sé qué. Y un día había una gente que era muy Antonio Lopista, ¿no? Realista, muchas veces malentendido, pero bueno. Y después todos han evolucionado y son realistas, pero ya tienen carga, pero entonces tenía mucho la imagen. No cómo se configura la imagen, sino como la gente que copia fotografía y no sabe interpretar la realidad a través de una fotografía. Al final hace la imagen de la fotografía. Entonces, una vez discutiendo en clase, estaban como diciendo que por qué yo, que tenía cierta facilidad, hacía los muñecos en vez de hacer realismo. Con más académico. Más académico y más hiperrealista, ¿no? Que es que es bueno, que... realista no, yo diría que realista, ¿sabes? No hiperrealista. O figurativo realista, vale. Pero es determinada de los yankees, en fin, que es una cosa, el hiperrealismo al fin y al cabo es un fotorrealismo, ¿sabes? Ellos utilizan fotos, nunca miran la realidad, ¿sabes? Siempre trabajan a través de fotos. Ellos les obsesiona la imagen. Entonces, estaba discutiendo y yo, dejadme, no sé qué, que yo paso, que no sé cuánto, bla, bla, bla. Entonces se pusieron a discutir, pasaba, y hubo un momento en que yo les dije, a ver si os enteráis, yo soy más realista que ustedes, les dije. Y se volvió Zambrana. Y Zambrana, fíjate lo que es Zambrana, que entra más a la categoría casi de fotorrealista. Zambrana la gente no lo sabe, Zambrana fue un profesor nuestro de la facultad. Buenísimo. ¿Ha muerto o no? No, que no te escuchamos, no, pero que fue un profesor nuestro que la gente muchas veces no sabe lo que... Me ha asustado, ¿no? Coño. No, yo no he dicho que haya muerto, no lo he dicho, ha sido... Es que no se escucha muy bien el audio, Guillermo. El audio muchas veces tiene salto. Vale, no, hombre, yo creo que no. Es un encantador, vamos. Sí. Su pintura es su pintura y ha tenido mucho éxito y mira, vende, ya quisiera yo vender lo que vende de Zambrana, pero pues, y se volvió Zambrana y dijo, lo que dice el Guille es cierto. Y me quedé flipado porque él entendía mi rollo, entonces también, ahora a lo mejor es incluso más general, pero yo en aquel momento que estaba en la facultad, que eran los primeros cuadros, eran mucho el autobús, el microcosmos del autobús, la parada. Pero fíjate, hay una curiosidad, aunque no sea pintor, a Chillida le ocurre lo mismo. A Chillida se le conoce a la gente como el escultor contemporáneo español abstracto,
por antonomasia, conceptual, abstracto, y él se define como un escultor realista. Él modela el vacío, pero él se considera escultor realista porque él parte del realismo, de lo que le rodea. Entonces, el que tú al final, en tu discurso pictórico, tú llegues a una abstracción o llegues a... Pero si tú procedes de la realidad, eres realista. Aunque la gente se confunde con... Es que tú no haces tanto detalle y no te entiendo. Pues bueno, pero quizás a lo mejor te faltan conocimientos como para poder calificar algo que a veces la ignorancia te hace muy valiente, ¿no? La gente no lo sabe, ¿eh? Pero Chillida era un pedazo de dibujante. O sea, sí, dibujante, muy dibujante. Y te voy a decir, las manos de los grabados famosas que hace, las hace con la mano izquierda, porque él era diestro. La hace con la mano diestra, porque si la hacía con la mano izquierda, vamos, como si fuera... No, él es diestro y la hace con la zurda. Y entonces la hace con la zurda, porque si la hacía con la diestra las manos, al final acababa haciéndolo con la facilidad que tenía, demasiado realista. Y no era capaz de abstraer tanto. Y la línea esa un poco... temblorosa. Esa cosa la hacía con la... Sí, porque es una línea muy naif. De hecho, su hijo creo que también sigue un poco la tónica de su padre. Fue el que toda la obra de grabado se la hace el hijo. Vamos a ver, sobre dibujos del padre. Pero que el grabador realmente era el hijo, ¿sabes? Entonces, es curioso, vamos a eso. Entonces, la parte, tú una vez que ya tienes el dibujo, todo lo que tú tienes, ¿lo llevas a un formato grande? ¿Lo llevas a un formato pequeño? ¿Has hecho obras de formato grande? A mí los formatos muy grandes no me gustan. No me gustan. Además, porque yo creo en el arte, esto va a ser una cosa un poco rara, pero yo creo en el arte burgués. O sea, burgués. Burgués, define burgués. En el sentido de que creo que el arte está bien en los museos, que debe de llegar a los museos, pero que debe de llegar a los museos a partir de los salones de la gente. Bueno, ya ha cambiado mucho el concepto y más con lo último que nos ha pasado ahora, se han roto un poco los esquemas. Yo creo que estamos en un proceso de transición. Queremos a ver también ahora cómo queda la cosa, pero tú sabes, hay mucha gente que aspira a hacer una obra los tamaños del MoMA. Otra vez el MoMA, vamos a hacer la cosa, vamos a hacer los Schnabel, ¿no? Los Julian Schnabel aquí, inmenso, está muy bien, pero que lo que pasa es que, claro, esto es para ser un arte burgués, para que la gente tenga la libertad, en el sentido de poder hacer todo lo que quiera y que no sea un arte institucionalizado, o sea, que los grandes museos digan las líneas que hay, porque si tú ves todas las vanguardias, ningún museo dijo las vanguardias. Eran coleccionistas que tenían ojos y se hacían con la obra que después ha dado lugar a las grandes colecciones museísticas. Pero claro, lo que se necesita es una población que tenga dinero y educación para comprar cuadros. Entonces, si la sociedad tiene dinero, la gente nomás vive con menos de 1.000 euros o menos de 600 euros y no puede ni acceder a la cultura ni nada, pero si tuviera dinero, imagínate, 2.000 pavos cobra todo el mundo y hubiera educación, uno le puede comprar la obra de Luis Morón, otro puede comprar la obra de Belmonte, otro puede comprar obras de Gloria Martín, otro puede tener más para una obra en la calle y otro me puede comprar a mí. Y existe un sentido de eso sería la posibilidad de trabajar cada uno, pero es que yo sinceramente, yo cuando pinto un cuadro, me gustaría que lo colgaran encima del sofá, no tengo ningún problema en decir eso. Hombre, es cierto que las casas de hoy en día no se pueden poner ni un papel higiénico, un rollo de papel higiénico, vamos a poner obras grandes. Claro. Y es cierto que hay gente que le encanta el mundo del arte, pero le cuesta mucho trabajo poder adquirir algo a los precios a los que están. Eso también es cierto.
No, pero aparte después es que también está lo contrario, que te doy a decir, porque eso es como lo que viene de fuera, ¿no? Pero en nuestro, ¿cuánta gente hay que sueña y trabaja continuamente por proyectos, por hacer la gran obra, la grandísima obra, que realmente no va nunca pensado en el público? En el público normal, de su casa, ha pensado en el museo o en el multimillonario que tiene un salón inmensísimo para poder colocar una obra. O ya no te digo yo de la gente que hace obra conceptual, que pone terrones de azúcar en el suelo. Mira, me parece estupendo que quieras poner terrones de azúcar en el suelo, pero al final esa obra únicamente vas a poder ver en museo. Es que tú no vas a entrar en ningún salón de la casa y van a quitar el sofá, la tele, la estantería para poner los 4 terrones en el suelo, ¿sabes? A 2 metros de distancia cada uno. Yo lo que creo que es buscar un equilibrio entre tus necesidades como artista para expresarte, también el objetivo de dónde lo vas a exponer, a qué público quiere llegar. Y es cierto que muchas veces es como todo, ¿no? Es como cuando vas al supermercado y hay un producto de muy caro y hay un producto muy barato, ¿no? Entonces, tú te vas especializando y es cierto que muchas veces la gente, yo no creo que la gente lo haga tampoco por maldad o puede ser el ego, que también es cierto que los artistas lo tenemos muy grande. Pero si tú trabajas al final con un sentido para el museo, ¿qué diferencia hay entre tu obra y Abu Simbel? Sí, yo estoy contigo. ¿Sabes? Al final, no, yo creo que a lo mejor existe un sentido comunicativo en la obra de arte. Yo creo en la obra de arte narrativa, sinceramente. No narrativa que cuente algo, sino que dé la posibilidad de contar algo. Yo creo que la gente ve mucho epígono, ve mucho epígono, no, se convierte en epígono. Ve a Calandré y te hace un calandreito. Pues está estupendo, Calandré, magnífico, pero tú ves al Kröller-Müller, el museo y hay un Calandré que son unas láminas de acero corten en el suelo, en el jardín. Y el vigilante, hay un vigilante allí, nada más que para vigilar esa obra, porque todo el mundo cree que es un camino y todo el mundo lo pisa, ¿sabes? Y claro, si tú vas a hacer el calandreíto para ponerle al salón una franja de acero corte, pues tú me contarás, porque yo creo en el land art, o sea, yo creo en el land art, a mí me gusta el land art, pero el land art que se destruye. O sea, claro. Tiene su ubicación, es cierto que el arte tiene su ubicación. Te dice de eso, ha sido tu obra, tu expresión, pero ahora si tú haces un land art pensando en que te lo van a colocar en un museo, te voy a decir una cosa, tú no estás pensando en land art, tú estás pensando en ti, ¿sabes? Ni está, porque el conceptual se habla mucho, pero después tú dices, colega, el conceptual es concepto. Pues yo cuando estuve en Berlín y estuve en las ADK, que tú lo sabes, que estuve becado, en Erasmus, porque me dieron ninguna beca especial, y yo me encontraba que había toda una sesión de conceptuales, de gente trabajando obra conceptual. Yo te voy a decir una cosa, el que menos leía era Deleuze, pero es que allí rulaban los libros que yo después he ido, algunos leyéndolos, porque otros me resultan infranqueables, leyendo a Derrida. Claro, estaban leyendo la posmodernidad, estaban destruyendo, que eso se puede poner entre comillas, pero es que yo me encuentro aquí gente que dice conceptual y no ha pasado del Michu. Colega, también hay que el concepto se tiene que ver o se tiene que entender, no te lo tiene que explicar un nota. Y ya te digo, si encima trabajas para el museo, mira, yo ya lo sé, yo no voy a estar en ningún museo, ni en el MoMA, ni en el Reina Sofía. Y te voy a decir una cosa. Nunca se sabe. Pues te digo, no se sabe, pero es que me da igual. Me importa un carajo. Eso es diferente. Y trabajo. Esta conversación la hemos tenido tú muchas veces y estoy de acuerdo contigo. Porque en el momento que tú tengas un objetivo y vayas a eso, muchas veces te desvirtúas. Tú tienes que trabajar y ya llegará o no llegará, pero no tienes por qué ansiarlo de manera. Te desvirtúas y te voy a decir una cosa que hemos visto en muchos compañeros nuestros de facultad y eran
incluso excelentes pintores, excelentes artistas, vamos. Y tenían un objetivo tan alto que hoy te los encuentras después de casi 30 años de la facultad y no pintan. Y no pintan. Y yo creo que al final el objetivo es malo, que lo que hay que disfrutar es el medio, o sea, es... El proceso de la creación. El proceso, el pintar. Yo hace ya tiempo, yo tomé mi propia decisión, te lo digo particularmente, yo tomé mi propia decisión, además te lo he comentado, yo no sé si yo ya tengo realmente, igual que tú, y la pregunta que ya me viene al pelo para preguntártelo, porque tú y yo somos profesores de escuelas de arte, ¿vale? De dibujo artístico, y de ahí nos conocemos, pero, a ver, no porque esté acomodado, pero sí es cierto que si yo tuviera que vivir de la pintura, yo tendría otro enfoque diferente, pero como no tengo que vivir de la pintura, yo me meto en el estudio. Y es cierto que retomarlo para disfrutar, pero yo retomo, o sea, yo desde el mismo momento que creo la obra hasta que la finalizo, todo el proceso de creación lo manejo yo e intento disfrutar en todo momento. Si hago fotografía a los modelos, pasármelo bien con los modelos. En el momento que hago el boceto, me voy al ordenador, si lo trabajo, disfrutarlo. Que no simplemente es llegar y ponerme a pintar. Hago el cuadro o voy montando el lienzo, intento que sea agradable. ¿Por qué? Porque el proceso de creación no se circunscribe. Yo solo tengo presente, mira, mi padre, una experiencia personal mía propia. Mi padre, cuando nos íbamos de viaje, a mí me ponía de los nervios. Era estrés puro y duro, nos metía todo como de mala manera en el coche. ¿Te acuerdas? En aquella época del landismo auténtico, 600, y las maletas. Y siempre estresado. Y llegaba a la playa y decía, ya dio de disfrutar. No, tío, no, así no se vive. Tú tienes que disfrutar desde que se hace el camino, desde que metes, desde que te paras, desde que compras, desde que alquilas, hasta que llegas allí y cuando te vuelves. Ese es el concepto que yo tengo. Y si tú disfrutas, eso se ve reflejado en toda la obra. Lo que no puedes ir, es lo que hemos dicho anteriormente, pensando que quieres hacer la obra más grande, pensando que te lo tiene que comprar la galerista más grande, pensando, no sientes nada. No, yo estoy totalmente contigo, vamos, en eso. ¿Sabes? Además, el otro día lo hablaba con Pinteño y con Belmonte, pero Alberto Belmonte, de aquí de Jerez. Pues me invitaron también a una conferencia. Y dije yo, la suerte que tenemos nosotros en esto es que mientras que lo político tiende a lo maquiavélico, o sea, lo maquiavélico es el fin justifica los medios. Y más últimamente. Claro, el fin justifica los medios, ¿sabes? En la pintura y en nuestro trabajo, por todo lo que sea, vamos, al final es el disfrute de los medios el que justifica un fin. O sea, no un fin, cualquiera. No existe la cosa teleológica de yo quiero hacer esto o para no, sino no. Coge tu wash, tu tinta, tu preparación, tu lienzo, lo preparas, lo maldices 1000 veces porque te ha salido una arruga, ¿sabes? Y lo vuelves a rentelar. Pero es que eso se disfruta, es que yo creo que eso... Es que lo que yo te decía, los artistas somos egoístas. Yo por lo menos lo defiendo, pero no porque sea algo malo ni negativo. Es que el primero que tiene que disfrutar eres tú. Si tú no te vuelves egoísta y tú no disfrutas, eso después, y nada más quedas pensando en vender, al final se vuelve un trabajo mecánico en el cual tu parte de artista, ese concepto se ve mermado. A mí te voy a decir una cosa, nuestra posición ahí es muy fácil, Luis, porque realmente nosotros... No es fácil. A ver, te comento, yo no creo que sea tan fácil. Es cierto que nosotros tenemos una posición, pero también a mí me hace gracia cuando la gente me dice, es que tú eres profesor. Oye, mira, yo me he llevado 4 años mientras tú te dedicas a pintar y otra cosa y estudiando unas oposiciones. Claro, eso está claro. Que yo he tomado una decisión que podía haber ido bien como podía haber ido mal. Nuestra opción, al fin y al cabo, es una opción consciente de decir, yo me voy a dedicar a esto. Y es muy cobarde, es una posición muy cobarde. Cobarde, es que al fin y al cabo es como decir, si yo a lo mejor se me dan bien los paisajes y yo en Alcalá pues hubiera hecho otro más de la escuela de Alcalá en la raigambre de estas escuelas que empiezan en el 19 y hago paisajes y los vendo, pues a lo mejor podía vivir. Aquí no lo sé, bueno, no lo sé, a lo mejor podía vivir.
Pero yo llegué a un momento que yo salí y yo dije, yo quiero hacer muñecos, yo quiero hacer lo que estoy haciendo en la facultad. Y a mí, sinceramente, yo no vendía un muñeco, ni sigo vendiendo, poquísimo, pero uno de Higo a Breva, pero entonces todavía menos, ¿sabes? Entonces era como hostia. Hay que buscar un plan B para poder vivir de esto. Es que Renoir, tío, se ganaba la vida de albañil, que eso no lo sabe mucha gente, ¿eh? Y Van Gogh, pobre, porque no tenía nadie que le comprara los cuadros, nada más que su hermano. Pero no, que hay gente que al principio malvivieron o hacían otro tipo de trabajo para poder el mercado del arte es muy difícil, entonces la postura uno va eligiendo en la vida, porque en la vida no hay decisiones ni buenas ni malas, simplemente hay decisiones. Bueno, pues la juventud, la ignorancia, pues te lleva a esos caminos y al final es cierto que el tiempo que, por ejemplo, yo no le puedo dedicar todo el tiempo que me gustaría a la pintura. No, me gustaría dedicarle más tiempo. Es cierto que ahora con el confinamiento yo le he sacado mucho partido a la pintura, ¿vale? He vuelto a retomar, pero también es cierto que ya a la altura a la que estoy, pues lo que voy a hacer es para disfrutar, pero también no me quiero meter todo el tiempo, como yo conozco gente que se lleva 8 horas al día pintando de lunes a viernes. Porque lo tiene que hacer, pero si tú vivieras de eso también lo tendrías que hacer. Lo que pasa es que nosotros tenemos una carga horaria en la escuela que tú después llegas y si te pones, pues no tienes el ritmo de pintura que puede tener otro. Pero te voy a decir una cosa, Luis. Tú te has cambiado varias veces de piso. Ya has vivido en diferentes sitios, igual que yo. ¿En cuál no has montado un rincón para tu estudio? En uno. Pues pero porque era muy pequeñito y era imposible hacer nada allí. Ya está. Pues bueno, también uno, en Córdoba, el primer año que estuve en Córdoba, que alquilé un estudio que era una habitación. O sea, ahí no podía... Ahí no sé, lo mismo. El único año donde yo he tenido una casa, ya sea en alquiler, ¿no? Casi siempre. Ahora ya en la hipoteca. Pero donde yo yo siempre he pensado en... Y porque lo voy a hacer, que no vale para nada. ¿Está claro? Si es que no vale para nada, yo no voy a hacer... Tengo que comunicarme. De hecho, yo en Motril, la escuela, yo me iba a trabajar a las escuelas. Yo siempre he aprovechado las escuelas por la mañana, por la tarde, las aulas vacías, para irme a pintar, a hacer... Yo no puedo, yo necesito más el estudio. Yo como ve a gente alrededor, al final acabo charlando y no soy capaz de meterme en la escuela en un cuarto a pintar. No puedo, no soy capaz. Ahora tienes el estudio allí en Jerez y en el que estás ahora mismo, exactamente. ¿Qué echas de menos de tu antiguo estudio de Alcalá que incorporarías ahí? ¿O tú crees que esa es la versión .03 de tus estudios ya? ¿La has evolucionado y la has ido mejorando? ¿Qué te gustaría tener en tu estudio que no tienes ahora mismo y que tenías antes en otro estudio que tenías? Y que de tener en el estudio que no tenía antes, te lo voy a decir. Arriba tenía mi abuelo, ¿sabes? Que ya se murió. Y con todas las plantas que tenía plantadas en la caja esa que recogía del basurero y montaba sus canalizaciones para recoger agua. Era un visionario porque era un reciclador y además de jardín totalmente que en Estados Unidos los huertos de ciudad. O sea, me acuerdo de eso era alucinante, vamos. Cuando plantaba habas, lechuga, eso me encantaría. Eso ya, claro, es imposible. ¿Qué me quedó? Hombre, que el antiguo estudio era todo... Esto es como un poco más aburguesado, ¿no? El antiguo estudio tenía casi las mismas cosas, pero claro, todo el mundo que pasaba escribía algo en la pared...